Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis. Mater mitis, serviri nescia, Carmelitis, esto provincia, Stella Maris. Radis leste, germinas proscurum, glossa deste, tecum in seculum, ansiaris. In destinas, voi precis lilium, servamuras, mentes fragilium, tutelaris. Armatura, fortis pugnantium, Forum bella, tende presidium, scapularis. Incerta, prudes consilium, pero adversa, luces oratium, Vergiaris. Mater dulcis, Carmeli Domina, Clement tuam, repeletitia, Gabearis. Paradisi, clavis et janua, quantos dulcim, mater gloria, coronaris. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el libro El amor humano de Francisco Charmot. Estamos leyendo el capítulo 1, el problema del amor, y vamos a continuar donde nos quedamos. Nuestro designio no es, pues, equívoco. Mientras 1001 libros relatan la forma en que cae un adolescente, nosotros quisiéramos escribir uno, entre otros, que enseñe cómo puede evitarse la caída por los sentidos y al mismo tiempo cómo exaltar su vida por medio del amor. Esperamos que a nadie sorprenderá el que hayamos empleado la palabra amor, donde tal vez se esperaba encontrar la palabra específicamente cristiana de caridad. Una cosa es la virtud infusa de caridad que el Espíritu Santo puede derramar en nuestras almas, y otra cosa es el impulso vital del corazón hacia lo bello y el bien creado. No escribimos un libro sobre las virtudes teologales, sino sobre el amor humano. Que éste deba ser disciplinado, ordenado, elevado por la caridad cristiana, no lo discutimos. Sin embargo, él existe por sí mismo. Tiene su forma, su fin, sus leyes, sus cualidades y sus defectos. Es de él que queremos hablar. Aun suponiendo que nuestra obra se tratara únicamente de la caridad infusa,
¿no habría cierta razón para darle el nombre más general de amor? San Francisco de Sales se halló ante esa misma dificultad. Nos es particularmente agradable adoptar la solución que él adoptó. El santo doctor escribe: Orígenes dice en alguna parte que a su juicio la escritura divina, queriendo impedir que el nombre de amor diera motivo de malos pensamientos a los espíritus enfermos, como más propio de significar una pasión carnal que un afecto espiritual, en vez de ese nombre de amor, ha usado el de caridad y el de dilección, que son más honestos. Pero el santo le opone la idea de San Agustín, que consideró mejor el uso de la palabra de Dios, y la del gran Dionisio, quien como excelente doctor de la propiedad en el empleo de los nombres divinos, hace un mayor elogio del empleo de la palabra amor. Por fin San Francisco dará a su libro el título de Tratado del Amor de Dios. Quiere seguir así el ejemplo de esos antiguos teólogos, que empleaban el nombre de amor en las cosas divinas, para quitarles el olor a impureza con el cual lo carga la imaginación del mundo. Capítulo 2. Las ilusiones de los padres. Cuando los padres contemplan a sus hijos, tienen los ojos cegados por algún demonio. No se aperciben de que la flor de su inocencia está languideciendo, se marchita y muere. ¿Por qué son tan poco clarividentes? La naturaleza tal vez baste a crear el espejismo del candor eterno de los niños. Difícilmente puede uno imaginar que aquel a quien siempre ha amado como a un ángel se haya convertido en un ángel caído, sin accidente, sin enfermedad y sin agonía. El demonio de la impureza, como un ladrón en medio de la noche, ha entrado subrepticiamente en esa alma, en la cual, desde el bautismo, no había dejado de habitar la Santísima Trinidad. Ha echado de allí al huésped divino. ¿Hay muerte comparable a esta? Y sin embargo, los padres no guardan duelo por esa defunción espantosa. Ni siquiera sienten oprimido el corazón por la tristeza y la inquietud, porque se ilusionan completamente. Siguen creyendo que ese muerto a la gracia está vivo. Mientras duran las apariencias de la inocencia, ellos jurarían que esa alma ha permanecido pura. No les aconsejamos, por cierto, que hagan juicios temerarios sobre la conciencia de sus hijos y de sus hijas. No tienen derecho a iniciar un proceso sobre el estado de gracia de las almas. Las pruebas más auténticas y las más convincentes no permiten llegar a una condenación. La juventud, hasta en las provocaciones que a veces nos escandalizan, tienen tal ligereza de espíritu que si uno penetrara hasta el fondo de las almas, se sorprendería de encontrarlas tan puras. Las hojas muertas cubren la superficie de un agua que se conserva limpia. Habría que ser muy superficial para acusar a los jóvenes que juegan al libertinaje de ser tan malos como lo aparentan. También debemos poner nuestra confianza en la bondad paciente de Dios. El huésped santísimo que ha poseído durante tanto tiempo un alma de niño, no la abandona si no es echado por la voluntad. Se esfuerza por permanecer en ella, con más obstinación que la de la vida en el cuerpo de un enfermo, porque Él es la verdadera vida. Pero la naturaleza, entregada a sí misma, no puede darnos esperanzas de que el estado de gracia resistirá a los asaltos de la concupiscencia. Podemos pedir a la naturaleza todos los secretos de su arte para tratar de impedir la caída por los sentidos. Ella no podrá satisfaceros. Es incapaz de resistir al demonio. Por hábiles que sean los psicólogos, los médicos, los sabios de todas clases, son impotentes para conjurar la crisis del crecimiento, a la cual necesariamente está sujeta la vida sentimental, tanto como la vida corporal. No hay, pues, razón alguna que permita cegarse
sobre los peligros que el amor hace correr a los adolescentes. Hay que abrir los ojos, hay que ver. El encanto de la ingenuidad primera termina alrededor de los 13 años. Disipemos nuestros ensueños. Una vez terminado el primer acto de las existencias, empieza el drama. Pero a muchos padres cristianos les costará creernos. Antes que perder la voluptuosidad de la admiración a sus hijos, preferirán acusarnos de pesimismo. Los dos ejemplos que vamos a referir tal vez los hagan reflexionar sobre el engaño de sus ilusiones halagadoras. Antes de que los novelistas modernos hayan denunciado las ilusiones que las madres se forjan, Racine, en su Britannicus, ¿no nos ha revelado acaso las sorpresas de una mujer tan ingenua como Agripina? Una Agripina misma no llegaba a comprender que un hijo tan tiernamente cuidado y mimado, aunque fuera Nerón, pudiera pasar de la inocencia al crimen. El conflicto entre Agripina y Nerón, a la edad de la primera emancipación, es un conflicto eterno. Contemplamos en él, como en un espejo, nuestras propias equivocaciones. A esta madre ciega le resulta imposible comprender que las relaciones entre ella y su hijo se han modificado con la edad. ¿Cuántos signos precursores de tormenta le sirven, sin embargo, de presagio sombrío? Pero la costumbre de mandar siempre y de ser siempre obedecida le impide ver que su reinado ha concluido. Eso le sucede siempre a todos los padres autoritarios. No pueden concebir que no son ya dueños de corazones que han formado entre sus manos. Todavía gobiernan la casa, pero sin apercibirse de que cada día, bajo el aspecto dócil de la infancia, el alma escapa cada vez más a su imperio. El impaciente Nerón deja de contenerse. La joven prometida de su hermano, Junia, es raptada bruscamente en medio de la noche por orden de Nerón. La madre no había previsto ese atentado. El escándalo hecho público la enloquece. Despierta en ella alguna sospecha, pero no la saca de su sueño. Solo pensar en la educación que ha dado a su hijo la ofusca. Está dispuesta a creer que ese principio de perversión no es más que un accidente pasajero. Piensa que seguramente las cosas no han de pasar de ahí. Está pronta para intervenir. Al reflexionar, sin embargo, se estremece. El rapto de Junia sigue siendo un misterio para ella. ¿Qué quiere? ¿Es el odio? ¿Es el amor lo que lo mueve? ¿Cómo no ve que ese apasionado de 16 años está enamorado y celoso a la vez? ¿Cómo no se da cuenta de que ya es demasiado tarde para ponerle un dique al torrente? Vamos rápidamente a pedirle razón de ese rapto. Sorprendamos, si es posible, los secretos de su alma. Si es posible, ¿qué cosa más fácil para quien conozca la naturaleza humana? Pero para una madre, acostumbrada a las docilidades de la infancia, nada es más incomprensible que las audacias de la pasión. La lucha se inicia. Pero contra toda previsión, el joven no le cede a su madre. Otros crímenes siguen al primero, otros más son de prever. Sin embargo, Agripina siempre se cree dueña del porvenir, demasiado poderosa para que el mal le parezca irreparable. Hace a su hijo una escena tan violenta que éste no tiene sino un medio de salir del paso. Pero ese medio es infalible. El joven hará caer a su madre en la trampa de la credulidad maternal. Sí, señora, quiero que mi agradecimiento grabe en adelante vuestro poder en los corazones. Nerón aparenta volver a aquellos tiempos en que el yugo de su autoridad era para él un yugo amado. Id pues y llevad a mi hermano esa alegría, guardias, que se obedezcan las órdenes de mi madre. Contra todo lo que nos enseña la experiencia, Agripina se felicita de haber puesto fin con su palabra terminante al desarrollo de la pasión. Cortándolo como si fuera un hilo, corre a casa de Britannicus segura de su victoria.
Príncipe, ¿por qué tardáis? Partid con diligencia. Nerón impaciente lamenta vuestra ausencia. La alegría y el placer de todos los convidados espera a que os abracéis para estallar. Ya sabemos con qué envenenamiento termina esa comida de reconciliación. Sin embargo, Agripina no siente ya temor alguno, mientras Britannicus expira. Y Junia manifiesta sus aprensiones. La madre ciega tranquiliza a la joven. He hablado, eso basta, todo ha cambiado. Sus atenciones no dan ya lugar a vuestras sospechas. Yo respondo de una paz sellada entre sus manos. Nerón me ha dado de ello prendas bien seguras. Los padres que tienen una venda sobre los ojos son legión. Viendo sus imprudencias, sus ingenuidades, sus piadosas torpezas, diríase que sus hijos no están o no pueden estar atacados de un mal profundo. Tal madre, muy amorosa, escrupulosamente fiel a sus deberes de conciencia, se ha dado cuenta de que una nube ensombrecía el rostro cándido de su hijo. La mirada huía de la suya. En sueños desconocidos se ocultaban en ella. Un deseo se escondía, como esos peces que enturbian el agua y luego se escabullen. Pero ella no admitirá que el amor pueda haber turbado la paz de esa alma. Creerá que esa tristeza solo es el recogimiento de un alma, para quien la presencia de la noche se confunde con la presencia de Dios. Así nos la presenta François Mauriac. Inquieta a pesar de todo, ronda alrededor de su hijo grande, espía su rostro, rechaza como a malos pensamientos ciertas hipótesis infamantes. Después pide consejo a su director. De esas conversaciones saca la conclusión de que abriendo a la sociedad su casa, que hasta entonces ha mantenido demasiado cerrada, alejará los lúgubres fantasmas. Por fin se resuelve a abandonar a su Fabián, solo a que se distraiga con las aventuras de un largo viaje. El joven viaja, en efecto, pero como un animal al que se le da caza, es presa de las bestias impuras. Al regresar a su casa, presiente que su madre, por su misma confianza, habrá de colocarlo en situación embarazosa. Efectivamente, esa misma mañana el señor cura debía celebrar la Santa Misa a las 7 de la mañana, pero por el eterno descanso del alma de su hermano. Pero dejemos a Mauriac pintar el candor de esa mujer. Mañana por la mañana podríamos comulgar juntos por José, le dice a su hijo. Ya le he avisado al señor cura que tal vez tú quisieras confesarte antes de la misa. Ingenuamente, como cuando su hijo tenía 12 años, ella disponía de su vida interior. Os olvidáis de mi edad, madre. No tenía intención de comulgar aquí. Ella, sin entender, protestaba. ¿Cómo podía dudar de sus buenos deseos? Él sabía cuál es el valor de los méritos aplicados a una pobre alma. Ella no podía creer que quisiera privar de ellos a su hermano. Le hablaba en el mismo tono que antes, sin llegar a imaginar que él pudiera ser distinto de aquel niñito devoto, de aquel adolescente casto, y súbitamente inquieta, levantaba su rostro demacrado y quemado por las lágrimas de ese día. A 1000 leguas de sospechar las costumbres de su hijo, tenía más bien una crisis de su fe. La pérdida de la fe en los seres inteligentes no parece tanto deshonor como la impudicia. Su hijo consiguió tranquilizarla sobre ese punto y hasta darle el consuelo de rezar esa noche con ella algunas oraciones. Ah, si la ceguera fuera una virtud, dejaríamos que la naturaleza mistificara a los pobres padres. Y si fuera una condición de felicidad familiar, tal vez valdría más tolerar las mentiras de la vida. Pero el deber de la educación se opone a tales compromisos. Solo la verdad permite a los educadores cumplir con sus obligaciones. Antes de emprender su tarea, los padres empezarán, pues, por hacer un acto de fe en la corrupción de la naturaleza humana. No todos los padres son tuberculosos, ni todos los hijos están predispuestos por herencia a la tuberculosis. Pero todos los padres tienen el pecado original y todos los hijos nacen condenados.
Los hijos, a pesar del bautismo, han adquirido por vía de la sangre esa enfermedad inevitable que llaman concupiscencia. Creer en ello es el principio de la sabiduría. Nuestra comparación con la enfermedad no atañe al modo de transmitirse el pecado original. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para resaltar lo que se dice aquí. Solo la verdad permite a los educadores cumplir con sus obligaciones. Las madres y los padres tienen la obligación de llevar a los hijos a la fe, pero ciertamente nos va diciendo el autor en varias ocasiones cómo esta ceguera por creer en los hijos, por creer que ellos son unos ángeles, impiden a la madre hacer lo que debe de hacer. Entonces, la verdad es lo que nos va a ayudar a poder llevar esta educación a un buen término. Dice aquí, habla de la concupiscencia. El modernismo ha introducido una mentira muy grande a través de los psicólogos. Y recordemos que los psicólogos vienen de una mala formación de muchos filósofos y todos ellos, si no es que el 99%, son illuminatis, ¿verdad? Entonces son anticatólicos, anticristianos, no llevan la doctrina de Cristo. Y la mentira es que somos buenos, que una sociedad nos corrompe. Y la Iglesia Católica, nuestro Señor Jesucristo, ha dicho totalmente lo contrario. Venimos torcidos por el pecado original, la concupiscencia, ¿qué es concupiscencia? Esta tendencia de hacer lo malo, ¿sí? Vamos a, no sé, de pronto vamos a encontrar la posibilidad de ahorrarnos un dinerito estafando. Y lo cierto es que hay una meditación porque hay una reflexión en, me voy a ahorrar un dinero. Y es hasta que infundes lo que dice nuestro Señor en su mandamiento, no robarás, que te detienes ante esa tentación, ¿verdad? ¿No? Lo mismo, ¿no?, en el tema de muchos varones, que es la lujuria. La mayoría de los varones están muy susceptibles a este pecado. Es como el pecado de los más susceptibles para los varones. Entonces, lo más natural, que es la maldad, es engañar a la esposa, ¿sí? Dejarse cautivar el oído o la vista por una mala mujer. Y eso es lo más natural, la tendencia al mal. Pero él, ¿qué tiene que hacer? Recordar el mandamiento de infidelidad, de no al adulterio, ¿verdad? No cometerás adulterio, y tiene que frenar sus instintos, ¿cierto? En el caso de la mujer, uno de los pecados más graves que tiene es hablar mal de los demás, ¿sí? Hablar mal de las otras. Siempre una mala mujer tiene esta tendencia a hablar para romper la reputación de una mujer. Por eso el chisme es muy entre las malas mujeres. Y entonces, eso es lo más natural. Pero, ¿qué? ¿Vale? La lengua de dos filos. La lengua de dos filos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una buena mujer? Una mujer que ama a Cristo, se detiene, ¿sí? Lo natural es la maldad. La mujer cristiana se tiene que detener. Entonces, nos está hablando el autor de que lo que va a atacar a los hijos, a un hijo adolescente, es todo lo malo. Y tienen que dar armas sabiendo que es malo para poder frenar su propia maldad. El acto de fe en la realidad del pecado original, para ser útil y saludable en la educación, debe ir acompañado de un acto de humildad sincera. Si los padres tienen la alegría y el honor de haber dado, con la ayuda de Dios, la vida a un ser, a un miembro de Jesucristo, tienen también el dolor, y yo agregaría la vergüenza de haberle transmitido la mancha original. Esos diferentes sentimientos armonizan muy bien en el alma del cristiano. Deben de hacerla más enérgicamente generosa. Por un lado, la filiación divina, adquirida en el sacramento de la incorporación a Cristo, hace de los padres los generadores responsables de un hijo de Dios. Y por otra parte, la triple concupiscencia adquirida por el solo hecho de nacer, hacer de ellos los generadores responsables de un hijo de Adán. Esa doble responsabilidad debe estimular su prudencia
y su valor. Pero son pocos los padres que aprecian el honor que les corresponden por el bautismo de sus hijos. Menos sienten todavía la humillación que resulta para ellos del contagio del pecado original. Sin embargo, esta humillación es beneficiosa. Mientras no se haya sentido intensamente esa indignidad, no se está preparado a llenar los deberes de educador. Generalmente se piensa que los novelistas eligen como héroes de sus fábulas a seres anormales, monstruosos, y que las pasiones que se apoderan de ellos no arden en el corazón de las personas decentes. Aquí el arte engaña. Tal vez la lectura de novelas causará menores daños si los lectores, conscientes de sus propias debilidades, sacaran de ahí una lección de realismo moral. ¿Por qué será que la experiencia ajena no nos cura de nuestra propia ceguera? Dejemos de lado a las novelas si nos sirven para abrirnos los ojos y meditemos las enseñanzas de los grandes doctores de la Iglesia. En las confesiones de San Agustín, leídas y releídas, tratemos de reconocer ese fuego de las malas pasiones que a nadie perdona. No es jansenismo afirmar la realidad de la concupiscencia. Escuchamos a Bossuet. ¿Puede él mantenernos vigilantes como las vírgenes prudentes? Todo desorden, dice Bossuet, proviene de la carne y del imperio de los sentidos que prevalecen sobre la razón. Ese desorden empezó en nuestros primeros padres, nacemos de él, y ese ardor desmedido se ha vuelto el principio de nuestro nacimiento y de nuestra concepción al mismo tiempo. Nuestras pasiones insensatas no se declaran de golpe, pero el germen que las produce a todas está en nosotros desde nuestro origen. Nuestra vida comienza por los sentidos. ¿Qué otra cosa somos en la infancia que cuerpo y carne, por decirlo así? Pero vamos aún más lejos. Nos hallaremos en cierto modo aún más carne y sangre en el seno de nuestras madres, desde el momento de nuestra concepción. Eso es lo que ha hecho decir al Salvador que todos somos carne, en tanto que de la carne nacemos. La razón está oprimida y como apagada en quienes nos producen. No tenemos el más pequeño uso de razón al principio y durante los primeros años de nuestro ser. Desde que aquella empieza a apuntar, aparecen todos los vicios, poco a poco. Cuando su ejercicio empieza a ser más perfecto, empiezan a declararse al mismo tiempo los grandes desarreglos de la sensualidad. Esa doctrina es austera pero exacta. Nos hace comprender que es necesario unir una extremada prudencia a la fe y a la humildad. Nuestra vigilancia debe empezar desde el primer día de la concepción del niño. Si hemos leído a Bossuet atentamente, notaremos que él insiste en los orígenes de la concupiscencia. A su juicio, estos explican toda la corrupción de la vida como una fuente fétida, la de un arroyo. Entregados al cuerpo y completamente cuerpos desde nuestra concepción, esa primera impresión nos hace seguir siendo sus esclavos. Bossuet, Tratado de la Concupiscencia, capítulo 7. Hay pues que purificar la fuente. La prudencia más elemental exige que no esperemos a los 12 o a los 14 años del niño para declarar la guerra a la carne de pecado que está en él y de la cual nosotros hemos sido los propagadores. Vean qué importante, ¿verdad? Aquí dice algo interesantísimo el autor. No es jansenismo, hay quien no conoce lo que es jansenismo. Jansenismo fue una herejía que hablaba única y exclusivamente de la parte de venganza de Dios, como si él fuera malo. Así lo hacía presentarse. Pero, claramente, así no es el cristianismo, pero sí incorpora la justicia de Dios con la bondad de Dios. Y dice aquí, no es jansenismo afirmar la realidad de la concupiscencia. Porque nosotros estamos constantemente atentos a hacer mortificaciones, porque nosotros, ¿no?, en el convento y los padres que son
fieles a las enseñanzas de los santos padres de la iglesia, hacemos ayunos, penitencias, porque conocemos la debilidad de nuestra carne. Conocemos que estamos tendientes al mal y que necesitamos mortificarla si queremos realmente dejar al Espíritu actuar en nosotros. Entonces, aquí que dice, no, sé prudente, no esperes a que ya esta carne está endurecida. Tienes que enseñar desde muy pequeño. Hay santos que dicen que la educación de la infancia debe de ser con mortificaciones y sin mimos. ¿Y qué enseña? ¿Qué enseña hoy el modernismo? No, que ellos no hagan nada, tú consiéntelos. Y entonces tenemos hombres muy perezosos en esta época. Ya. Incapaces de poderse ir a trabajar, ¿sí? No digo que todos, pero hay una tendencia. Vean los adolescentes. Muchos de ellos están pegados a los celulares y no quieren hacer nada. Los mandas a sacar la basura y bueno, es una batalla campal. Tienes que pelear con ellos una guerra para que hagan un deber tan básico, ¿sí? Entonces, las mujeres también las mandas a cocinar, las mandas a coser algo y ni siquiera lo saben hacer. Entonces, aquí tenemos que entender que la carne se endurece. Y entonces, para ablandar una carne endurecida, va a tener lo que ocurrió, por ejemplo, hace unos días que leíamos una vida de santos de San Jerónimo Emiliano, ¿sí? Ya una carne tan endurecida, pese a que tuvo una madre santa, ¿sí? Pero ella muere a los 15 años que él tenía. Él tuvo que ser zarandeado, siendo preso del enemigo, golpeado, dejado sin comer, ¿sí? Sin beber agua, con cadenas, con grilletes, para que varios meses de cautiverio lo hicieran voltear al cielo, tener humildad de reconocer que el único dueño de nosotros es Dios y pedirle perdón por su mala vida, una vida de vicios, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos, por nuestra propia mano, tenemos que empezar a castigar a ese cuerpo, ¿sí? No comer todo lo que quisiéramos comer, no dormir todo lo que quisiéramos dormir, no hacer todo lo que quisiéramos hacer, porque de lo contrario, vamos a necesitar de esos golpes, de la vida propia, que pidámoselos a Dios. Si eso es lo que necesitamos, con tal de no perdernos e ir al infierno, pues pidámoselos a Dios. Pero si nosotros tenemos una vida, ahorita madres, padres que pueden guiar a sus hijos, que todavía son pequeños, pues váyanle poniendo dosis. Nada de dormir lo que quieren, levántate temprano. ¿Cómo te voy a dejar dormir lo que quieras? Es que no quiero ir a misa porque es muy temprano. Órale, ¿no? Vámonos, ¿sí? Claro que hay que obligar, el modernismo dice no hay que obligar, los santos dicen hay que obligar, porque la tendencia de mi carne no quiere hacer las cosas. La tendencia de mi carne quiere darse gusto, y eso que va a producir grandes males en el alma. A los padres les corresponde tomar la iniciativa del combate, desde los primeros días del matrimonio y más aún, desde el momento en que el niño empieza a formarse en el seno de su madre. Será sabiduría luchar contra las instigaciones carnales. Y las madres que miran a sus hijos pequeños saben que tienen una tendencia al mal, ¿verdad? Cada una ve, este padece de tal cosa, es perezoso, este es un tirano, ¿verdad? Este es un mentiroso, ¿verdad? Las madres lo ven. Entonces, que hay que empezar a trabajar con cada uno de ellos. Será sabiduría de la madre luchar contra las instigaciones carnales. No esperemos a que se nos ataque. Obremos, de hecho, como si lo fuéramos, como si ya estuvieran siendo atacados por esos males de sus hijos. Persuadámonos de que la vida moral de nuestros hijos es ya combatida en nosotros. El jardín en que ella florecerá está amenazado por una mina subterránea. No se espera a que la tuberculosis haya hecho cavernas en el pulmón enfermo para aportarle remedio. Basta que el accidente sea posible. En cuanto se apercibe uno que el temperamento no ofrece seria resistencia, hay alarma y se toman medidas preventivas. Se puede decir que de la tuberculosis se triunfa triunfando de la
pretuberculosis. La mayor parte de los males deben ser dominados al nacer. Hay que impedir que nazcan, o a lo menos que crezcan. Hay otro santo que ahorita yo no recuerdo el nombre, creo que es San Alfonso María de Ligorio, que dice, ¿de qué te sirve ponerle remedio cuando ya se ofendió a Dios? Tienes que prever que no se le ofenda a Dios. Ese es nuestro deber como madres, como padres, como educadores, como directores espirituales, prever la ofensa. Tal sucede con la concupiscencia. Si se espera la crisis de la adolescencia, siempre es tarde, y muchas veces demasiado tarde para detener los progresos del mal. Nuestras probabilidades de éxito residen, casi todas, en la ofensiva previa. Es de importancia el iniciarla en los primeros 10 años. Fíjense la palabra ofensiva, ¿sí? La palabra ofensiva no es defensa. Tengo que ofender, tengo que atacar. Este juego que no debe de jugarse, pero que puede enseñar el americano, ¿no? Hay una ofensiva, ¿sí? El que ofende ataca, ¿verdad? Va tras el enemigo. Así tenemos que hacer nosotros. Ir tras la concupiscencia, no esperar a que nos ataque, tenemos que golpearla, ¿sí? Tenemos que ir en ofensiva, sabiendo que el enemigo está atacándome. Estamos en guerra, iglesia militante. Estamos en guerra con tantos programas que le quitan la fe a nuestros hijos. ¿Y yo qué tengo que hacer? Atacar, prever a mis hijos de lo que van a ser engañados, prevenir a mis hijos, mostrarles y no solamente hablarles, tengo que enseñarles a adquirir fuerza. ¿Cómo van ellos a poder atacar una sociedad perezosa que solo estira la mano y recibe una limosna? Siendo fuertes. Párese temprano, vamos a sacar la basura, vamos a lavar el patio, vamos a cortar el jardín. Hijita, ayúdame pelando estos tomates. Lávate los trastes, ¿verdad? Entonces, tengo que quitarles la pereza. ¿Cómo? En la práctica. No diciéndole, hija, cuando tú crezcas vas a tener que hacer tal y tal. Luego mandas al mundo una mujer perezosa que no sirve para nada y que el marido termina votando evidentemente. O luego que mandan hombres que no trabajan, que tienen que ser mantenidos por su esposa. ¿Por qué? Porque no lo enseñaron a esto. Eso es solo un ejemplo. Pero seguramente las madres y padres me podrán dar muchísimos más y lo pueden poner aquí en los comentarios del video. Entonces, en los primeros 10 años, ya después están perdidos, están podridos. Ya es muy difícil. Ahora, ¿te vas a rendir? ¿Los vas a echar así al mundo? No, ejerce toda la fuerza posible. Tú ejerce toda la fuerza posible, ora muchísimo, enseña con el ejemplo. Pero seguramente te va a costar muchísimo más trabajo. Aunque la rebelión futura del corazón y de los sentidos sea un accidente, no solo probable, sino seguro, tal vez ni pensamos en ello. Desde el momento en que hemos comunicado el germen de esa rebelión de la carne contra el espíritu, debemos preparar también la victoria del espíritu sobre la carne. En esto debe estar nuestra confianza. Yo estoy haciendo lo mío, el Espíritu Santo va a hacer lo suyo. Yo le estoy preparando el terreno al Espíritu Santo para que Él pueda investir a este hijo mío. Si tuviéramos más fe y más humildad, tendríamos también sabiduría, pero porque no tenemos bastante fe en el dogma de la caída, carecemos de previsión en el combate. Los consejos que trataremos de dar a los padres en este libro les serán útiles únicamente si antes de buscar remedio a los males que asedian a las almas, están dispuestos a hacer actos de fe, de humildad y de prudencia que los sitúen en la verdad. Fíjense esto muy importante, actos de fe. Tengo que ponerme a los pies de nuestro Señor Jesucristo, buscar los sacramentos verdaderos,
luchar por encima de todo, por agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Allí vimos hoy en las vidas de santos a María Magdalena. Ella creyó, nadie le creía, ella creyó. Hasta el último momento de su vida, ella vivió en una gruta donde todos los días era arrebatada por ángeles para ir al cielo. Porque eso hace el amor no puede estar sin el amor. Ella no podía estar sin Jesús y Jesús no podía estar sin ella. Y la arrebataba al cielo. Tengo que creer lo que mi fidelidad va a hacer en el corazón de Cristo. De humildad, reconocer que sin Dios no soy nada. Todo es Dios. Todas mis pertenencias, todo mi reinado de madre, todo el reinado de un padre debe estar sujeto a que mis hijos le sirvan a Dios. No al revés. Ay, no quieren ir a misa, entonces no vayamos, están muy cansados. A ver, nuestro rey nos está esperando. ¿Qué les pasa? Vamos a ir a postrarnos delante de nuestro Señor porque es nuestro rey. Nunca se te ocurra darle la espalda a tu rey, porque serás un traidor. Prudencia, ¿qué es prudencia? El modernismo nos ha enseñado que es ser cobarde. Eso no es ser prudente. Prudente es lo que nuestro Señor nos enseñó. Astutos como serpientes y sencillos como palomas. Yo ya sé quién me va a robar a mis hijos. Yo ya sé quién les va a enseñar mal. Yo no los voy a dejar con ellos, ¿verdad? Prudente es unir todos los recursos posibles para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Amar a Dios siendo santo. Porque siendo santo es la única forma que tú puedes, con la que tú puedes demostrar a Dios que le crees, que existe. Entonces tengo que unir todo, para que ese sea mi único fin. Entonces, como padres y como madres, tienen que unir todos sus recursos, todo lo que saben, lo que pueden, para hacer a sus hijos santos y una familia santa. Vamos a dejar hasta aquí nuestra lectura del día de hoy para continuar la próxima semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén.